si las cosas no cambian, 5 de julio estaremos teniendo la reapertura de lo que es la iglesia Vida Nueva aquí en el Cerro del Bernal, en la Burocrática también, y estaremos también transmitiendo en vivo a través de la red de internet de Facebook y también a través de las cuentas de YouTube para que tú sigas al pendiente. Quiero anunciarte también, me da gusto pues poderlo anunciar, que este próximo domingo 28, tenemos ya nuestra primera transmisión para nuestros niños, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos. Tenemos la transmisión en vivo de lo que es la escuelita dominical. Ya se ha estado trabajando en toda esta semana. Se hizo un anuncio a través del chat del Ministerio de Maestros, quien quería animarse a participar. También se tomó a algunos de los jóvenes del Ministerio de Jóvenes, Locos por Cristo. Y bueno, se ha armado un buen equipo y ya se hicieron algunas pruebas. Ya tenemos la clase para este próximo domingo. Y bueno, la transmisión va a ser en vivo y luego se va a enlazar con el tiempo de alabanza y de adoración general, y luego también a la palabra que se predica, a la palabra que se comparte. Entonces la transmisión para los niños va a ser a las 10 de la mañana, va a ser una hora antes, a las 10 de la mañana. Nuestros niños tendrán su tiempo, su momento, su espacio. Y bueno, papá, mamá, te pedimos que pues estés ahí con los niños, les facilites el acceso al teléfono. Si tú puedes conectar el teléfono a la pantalla de la computadora o a la televisión, o puedes mandar a través de un cable de tu teléfono a la televisión para que se vea de una manera más grande. Y bueno, que esto sirva para que nuestros niños también puedan tener acceso a su clase dominical. Bien, habiendo dado este anuncio, queremos pasarte un video. No sé si esté listo el video de lo que es la repartición de despensas. Hoy terminamos de repartir 50 despensas que teníamos listas, y bueno, hoy repartimos las últimas. Y bueno, queremos pasar como quiera un video para que como iglesia te des cuenta de las cosas que estamos haciendo y de cómo es que está llegando pues esta ayuda de despensas a personas que tienen necesidad, a personas que se han quedado sin trabajo y que no tienen un recurso económico. Bien, les llevamos para que pueda ser de bendición para ellos. Vamos a ver este video. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz
a pagar. No tengas temor, levanta tu voz. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer. No te dejará caer. Oh, oh, oh. No te dejará caer. Oh, oh, oh. no es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer. No te dejará caer. Oh, oh. No te dejará caer. Oh, oh. No te dejará caer. Amén. Pues sé parte de esta bendición. Puedes ser parte de esta bendición de varias maneras. Una es aportando artículos de despensa, lo que tú desees traer. Estamos repartiendo aceite, masa para tortillas, estamos repartiendo frijol, arroz, azúcar, sal, pastas, estamos repartiendo leche, estamos repartiendo varias cosas que son en una canasta básica. Entonces tú puedes ser parte de esta bendición aportando de este tipo de artículos. Me los llevas a mi casa, me hablas, yo paso por ellos. Otra manera en la que tú puedes ser de grande bendición es aportando dinero. Pastor, no sé lo que haga falta, pero yo tengo este recurso, yo quiero sembrarlo para apoyar haciendo y repartiendo estas despensas. Si puedes hacerme llegar ese recurso, ya yo veré dentro de la lista de lo que se va a comprar, qué es lo que se requiere, qué es lo que me falta, y lo haremos. Yo te haré llegar a través de una fotografía en qué se gastó, cuánto fue lo que salió. Si salió un poco más, pues no te preocupes, no tienes que reponer ese dinero. Si salió un poco menos, tenlo por seguro que se va a usar para comprar otro artículo que haga falta en el momento que así se requiera. Esa es otra manera en que puede ser de bendición. Otra manera en que tú puedes ser de bendición es que tú conozcas a alguien que requiera una despensa, una persona que se haya quedado sin trabajo, una persona que no tiene el recurso para suplir las necesidades básicas de alimento en su casa, y que tú digas: pastor, yo conozco a una o a dos personas que quisiera llevarles una despensa. No tienen que venir a la iglesia, o sea, no tienen que ser miembros de la iglesia Vida Nueva. Puede ser alguien que tú conozcas. Ahora, tampoco me pidas: pastor, deme 20 despensas o deme 15 despensas. No, o sea, ve por una o dos personas específicamente que tú sepas que tienen esa necesidad.
ve a mi casa por la despensa o por las despensas, se te entregan, y lo único que te pedimos es que tomes una foto para tener lo que ahorita has visto, no un recuerdo, sino una recopilación de que como iglesia hemos hecho algo y estamos haciendo algo. Esa es la otra manera en cómo tú puedes ser de bendición a alguna persona que así lo requiera. Bien, pues vamos a la palabra. Nuevamente damos la bienvenida a los que se han conectado en estos últimos minutos de haber iniciado la transmisión. Y antes de iniciar la palabra, yo quisiera poner en base lo que hoy vamos a compartir. El domingo pasado terminamos la predicación que tenía que ver con reinventándonos a nosotros mismos, pero al final de esa palabra del domingo tocamos un pasaje bíblico donde hablaba acerca de que Dios nos ha hecho partícipes o participantes de la naturaleza divina. Y yo quiero poner las bases de lo que hoy vamos a compartir. El domingo, si Dios quiere, continuaremos con el tema porque es algo bastante amplio, bastante vasto. Pero quiero explicarte de una forma simple y sencilla para que esto quede como una base y como un fundamento y no venga a tu cabeza, a tu mente, a tus pensamientos algún tipo de confusión o algún tipo de duda o de incredulidad. Porque el solo puro título de este mensaje, ser partícipes de la naturaleza divina, empiezan a surgir preguntas en nuestra mente relacionadas con si yo puedo ser participante de la naturaleza divina de Dios. Es por todos sabidos el pasaje en el libro de Génesis, cuando Dios habla de la creación, de todas las cosas que Él hizo, y cuando Él hizo al hombre, dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, si quieres apuntar estos pasajes, donde Dios habla diciendo: haremos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre, desde ese momento, cuando dice la Biblia que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, ya empezaba a tener habilidades divinas. No estaba limitado para nada en lo natural, porque en el hombre todavía no había entrado el pecado. Pero el día que el hombre desobedeció, en ese momento perdieron la naturaleza divina que Dios había puesto en ellos. Conocemos la escritura en el libro de Génesis, donde Adán y Eva comenzaron a vivir su vida según su naturaleza humana. Dejaron de operar en la naturaleza divina, todo por consecuencia del pecado. Fueron desechados del huerto del Edén. Usted conoce la historia en el libro de Génesis. Y todo lo que habría de multiplicar o reproducirse a través de Adán y de Eva y sus generaciones, todo eso habría de venir bajo maldición. Porque dice la Biblia que Dios los echó, los arrojó fuera del Edén, y Dios emitió un sinnúmero de situaciones críticas por las que el hombre o el ser humano habría de atravesar. Y todo esto conlleva a una maldición. Y esa maldición nos alcanza a nosotros porque venimos en esa línea de Adán. Dice la escritura, si lo quieres anotar, Romanos capítulo 3, versículo 23, si lo pueden poner en el proyector. Dice la escritura que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Dios estuvo y está enojado con el hombre por lo que había hecho. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición, la misma condición de Adán y de Eva y de todas sus generaciones hasta nosotros en nuestros días. Pero cuando vino Jesús, cuando Él viene a la tierra y muere por nosotros en la cruz, y Él vence el pecado y la muerte y resucita al tercer día, ese hecho de lo que Jesús hizo nos permite a nosotros, a ti y a mí, volver a ser participantes de aquella naturaleza divina que Dios nos dio desde el día de la creación, pero que se rompió y se perdió por el pecado y la desobediencia de Adán. Tú y yo necesitamos aprender a operar en ese diseño eterno que es la naturaleza divina de Dios. Escucha bien, esa va a ser la única forma en que vamos a poder caminar en el propósito que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo.
Si tú te preguntas por qué es que yo no puedo cumplir con el propósito que Dios tiene para mí, es porque no estás o no estamos caminando en la naturaleza divina con la cual Dios nos diseñó. Se perdió en el momento que Adán y Eva pecaron desde el huerto del Edén, pero en Cristo Jesús se recuperó. Si nosotros hemos reconocido el sacrificio de Jesús y lo hemos aceptado y lo hemos recibido en nuestro corazón, ese hecho nos da el derecho y el acceso a participar por medio de la promesa y de la fe en la naturaleza divina que Dios otorgó a nosotros para vivir una vida nueva. Ahora, no estoy diciendo que no va a haber luchas o que no vamos a enfrentar batallas y problemas en la vida. Lo que estoy diciendo, que la naturaleza divina que operó en Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, en el ministerio y en la obra redentora que Él llevó a cabo, esa misma naturaleza que operó en Jesús opera o puede operar en nosotros para ayudarnos a vencer las dificultades de la vida. Cuando nos convertimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, quedaron atrás. Dios no se acuerda de nuestra manera equivocada en la que nosotros vivimos antes de conocer a Cristo. Fue borrón y cuenta nueva, en otras palabras. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice esta porción de la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, tú y yo estamos en Cristo. Tú que me estás viendo a través de esta transmisión, estamos en Cristo, o deberíamos de estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ya quedaron atrás, y dice: Dios hará cosas nuevas. El problema somos nosotros, que nuestra mente no ha sido renovada conforme a la naturaleza divina de Dios. Muchos de nosotros solo seguimos pensando como personas humanas, como personas limitadas, y eso es un problema que no nos deja avanzar, no nos deja entrar a experimentar y ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza divina, estamos hablando de cualidades con las que hemos nacido. Una vez que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos acceso a esa naturaleza divina en nosotros. Pero cuando no tenemos la revelación de lo que eso significa, es como tener una herencia pero no poderla disfrutar porque no sabemos qué es de nosotros. De eso se va a tratar el mensaje de hoy, y es probable que continuemos el domingo. Así que cierra por un momento tus ojos y vamos a orar para que la palabra sea revelada y que este fundamento que hemos puesto como introducción sirva para poder creer que tenemos acceso ilimitado a la naturaleza divina de Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra y esta revelación sea hablada, sea revelada a nosotros mediante la exposición de la misma palabra, y que esta palabra, Señor, venga a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que viendo tu palabra y oyendo tu palabra, Señor, nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean destapados, y podamos entender en la dimensión de lo espiritual que como hijos tuyos somos partícipes de la naturaleza divina. Que esta palabra, Señor, venga a exaltarte, a coronarte y a darte a ti toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos está hablando a ti y a mí, a hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, renovados y reinventándonos todos los días, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado, a causa de la concupiscencia. Esto suena sorprendente. Esto pareciera algo difícil de creer, que yo pueda tener acceso
a la naturaleza divina. Por eso quise como introducción poner las bases de lo que es y de lo que se trata la naturaleza divina. Pero ¿usted cree que usted puede llegar a ser participante de la naturaleza divina de Dios? ¿No estaremos siendo blasfemos al decir que podemos llegar a ser personas divinas? No en nuestro rostro o nuestro hermoso parecer, sino divinos por lo que hay de Dios en nosotros. Pareciera una blasfemia llegar a ser igual a Dios. ¿No fue esa una de las razones por las cuales aquel arcángel Lucero fue desechado del cielo y con él la tercera parte de los ángeles? El creer personalmente que puedo ser participante de la naturaleza divina, escuche bien, no significa que quiera llegar yo a ser más grande que Dios. Tampoco significa que estoy tratando de ponerme en ese nivel o tratar de ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Nunca podré yo llegar a ser igual a Dios. Puedo ser semejante a Él en algunas cualidades, pero no puedo ser igual a Él. Si rápidamente analizamos algunos de los atributos de Dios, sobre todo los más fuertes, vemos que Él es el Todopoderoso. Yo no puedo ser el Todopoderoso. Sí podré tener poder para lograr hacer algunas cosas que Él me mandó a hacer, pero no puedo llegar a ser el Todopoderoso, porque ese atributo solamente le corresponde a Él. La Biblia dice que otro de los grandes atributos de Dios es que Él es omnisciente, todo lo sabe. Yo no lo sé todo, tú no lo sabes todo. Aunque hay algunos que se creen sábelo todos, pero no podemos llegarle a ese nivel a Dios. Podremos saber algunas cosas, pero no somos omniscientes. Eso le compete a Dios. Otro atributo de Dios es que Él es omnipresente. Él puede estar en muchos lugares a la misma vez. Tú y yo no podemos ser eso. Tú y yo podemos estar en un solo lugar a un solo tiempo. Fuera de ahí no podemos hacer más. Entonces, con esto jamás podremos llegar a ser igual a Él. Entonces, ser participantes de la naturaleza divina no significa que voy a ocupar el lugar de Dios. No me malentienda, no lo malinterprete. Convertirme en un participante de la naturaleza divina significa que algunas características de la naturaleza de Dios se vuelven mías y puedo llegar a ser participante de ellas. Por ejemplo, déjeme le menciono algunas cosas de la naturaleza divina en nosotros. La naturaleza divina, entre muchas cosas, le menciono algunas solamente, contiene la bondad. Dios es bondadoso. Y tú y yo tenemos la capacidad de ser personas bondadosas. Dios nos da la mansedumbre para ser personas tranquilas, ecuánimes, sin llegar a la irritación, sin llegar a la molestia de enojarnos, de irritarnos. Dios es toda justicia. Y en esa participación de la naturaleza divina de Dios en nosotros, tú y yo podemos llegar a ser hombres y mujeres justos. Justos con nuestros hijos, justos con los demás. Y podemos seguir hablando de más cosas de la naturaleza divina, donde Dios nos hace participantes. Dios es misericordioso, tú puedes obrar en misericordia también. Dios es paciente, la paciencia puede obrar en ti. Dios es un Dios de gozo, tú y yo podemos participar del gozo de esa naturaleza divina. Dios es un Dios de paz, Jehová Shalom, el Dios de toda paz. Tú puedes disfrutar de la paz de Dios. Tú puedes transmitir paz a la gente que te rodea. ¿Y qué decir del dominio propio, de la fidelidad, de la honestidad? Pero el mayor atributo de Dios, del cual tú y yo podemos ser partícipes también, es que Dios es amor. Y tú y yo tenemos la capacidad de amar a nuestros semejantes, de amar a aquellos que nos hacen la vida imposible. Esa es parte de la naturaleza divina de Dios a la cual tú y yo tenemos acceso. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos reinventarnos
para que salga eso bueno de Dios, eso bueno que es parte de su naturaleza, que está en nosotros, pueda brotar y salir a la luz. Ninguno de nosotros tiene estas características como parte de su propia naturaleza humana. No viene del ser humano, viene de Dios. Porque el ser humano tiende a corromperse, tiende a ser corrupto por el pecado. En algún punto o en algún momento de nuestra vida, la naturaleza humana se corrompe. La naturaleza humana se desvía. A lo mejor te ha pasado a ti en algún momento, o te está pasando, o te puede llegar a pasar. Las características humanas son, entre comillas, buenas, pero son limitadas. Fallan constantemente, tienden a ser egoístas. Hay una gran diferencia entre la justicia o el amor humano, entre la justicia y el amor de Dios. Y tú y yo tenemos que escoger el ser participantes de la naturaleza divina. Primero tenemos que creerlo y luego tenemos que dejarlo que funcione y que obre en nosotros. La naturaleza humana está escrita en varios pasajes de la Biblia, pero vamos a ver uno. Santiago capítulo 1, versículo 13, por favor. Libro de Santiago capítulo 1, verso 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Checa este dato: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios jamás será vencido por el mal. Su naturaleza divina permanece intacta. Y tú y yo tenemos acceso a esa naturaleza divina. La naturaleza humana es tentada por el pecado y muchas veces es vencida. El ser humano tiene una carne que está llena de pasiones y de deseos, y la inclinación hacia el pecado es lo que causa que seamos tentados. Y en la mayoría de los casos, muchos de nosotros somos vencidos en algunas áreas de nuestra vida. Nos gana el coraje. Levante su mano ahí en su casa, los corajudos. Nos gana la amargura, nos gana el resentimiento. Somos vencidos por la envidia, por el deseo de desquitarnos, de vengarnos. Nos vence la codicia, el afán, el chisme, la murmuración, entre muchas otras cosas más. Esa es la naturaleza humana corrompida. Sin embargo, si permanecemos fieles y persistimos en buscar a Dios, cada día vamos a tener la victoria sobre la tentación al pecado. Paso a paso podemos ir desarrollando que el pecado que obra en nosotros se ha llevado a la cruz de Cristo. Entonces, estas características divinas que han sido puestas en mí, que son puras, que son perfectas y que pueden desarrollarse en mi vida por Dios, es un proceso de transformación. Por eso hemos venido hablando el pasado domingo y el pasado miércoles, hace una semana, que tenemos que reinventarnos, que tenemos que ir renovándonos día con día. Quizás sea un poco hoy, otro poco mañana, pero cada día estar dando pasos seguros hasta que el fruto del Espíritu Santo, el cual es otra forma de decir que es la naturaleza divina en nosotros, empiece a reemplazar el pecado que hay en nosotros. Yo no sé si me está entendiendo, espero no se esté enredando. Pero mire, leamos Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Mire el comparativo de la naturaleza carnal humana a la naturaleza divina, que obra por medio del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, con letra mayúscula, refiriéndose siempre al Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, naturaleza divina y naturaleza humana. Verso 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen, hay una lucha interna.
Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tú quieres ser una buena persona, un buen esposo, una buena esposa. Tú pretendes y quieres ser una buena hija, un buen hijo, un buen empleado, un buen ciudadano, un buen hijo de Dios. Tú es lo que quieres, pero tu naturaleza humana no te lo permite. Necesitas ser participante de la naturaleza divina. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, con letra mayúscula, el Espíritu Santo, entonces no estás bajo la ley. Y luego menciona un listado de cosas de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza la lista. No te voy a decir que palomes en cuál de estas te encuentras, porque a lo mejor sacas lotería, ¿no? Y buena, con una carta con todas. Pero menciona ahí adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo: les amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas jamás heredarán el reino de Dios. Esa es la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, corrupta. Si bien tenemos ciertas características buenas, entre comillas, estas son fácilmente corrompidas por las obras de la carne. Pero dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu habla de la naturaleza divina cuando esta frota, cuando esta brota y sale a la luz. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, te lo mencioné hace un momento, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Así que ponme atención. En la medida que yo siga fielmente a Jesús, en la medida que yo camine en el camino que Él me ha trazado, vamos a ir teniendo victoria sobre el pecado en nuestra vida. Mi naturaleza humana va a ir decreciendo para que la naturaleza divina de Dios vaya aumentando en mi vida. Entonces sí vamos a poder seguir el ejemplo de Jesús por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros, que siempre nos va a guiar a toda verdad. Dice la Escritura que sí podemos llegar a tener esa naturaleza divina y que podemos llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 13, vamos a leerlo. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice que todos, no unos cuantos. No nada más los líderes, no nada más los que sirven, no nada más los que pueden ser amigos del pastor. No, hasta que todos. Te incluye a ti, me incluye a mí, incluye al primero que llegó a la iglesia, al más chico, al más joven, como aquel que tiene años de congregarse. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú y yo podemos alcanzar esa estatura. Tú y yo podemos alcanzar ese nivel. No es inalcanzable. En tu naturaleza humana no lo vas a lograr jamás, porque es una naturaleza corrupta, corruptible. Pero en la naturaleza divina sí vamos a poder. Ahora escúchame bien, esto no va a ocurrir automáticamente en tu vida. Solo sucede si conscientemente hacemos uso de las oportunidades que día con día vamos a obtener para reprender el orgullo, la irritación, pensamientos impuros, malicia, envidia, chismes, pereza, egoísmo, entre muchas otras más. Es aprovechar cada momento de las crisis que atravesamos
y veamos las crisis como una oportunidad para reinventarnos cada día. Te lo he venido diciendo desde el pasado domingo y desde el pasado miércoles, reinventándonos a nosotros mismos, sacando lo mejor de nosotros ante cada adversidad y ante los duros golpes que nos está dando la vida. Jesús es alguien a quien tú y yo podemos seguir. Es alguien a quien podemos imitar. Filipenses capítulo 2, vamos ahí por favor. Libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Dice: Jesús no estimó el ser igual a Dios. Él tenía todo el derecho de ser igual a Dios. Él era Dios, el Verbo hecho carne. Él podía haberse vanagloriado de eso en su tiempo y en su caminar aquí en la tierra. Pero Jesús, dice Filipenses 2, verso 5, Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciendo semejante a los hombres, y en la condición de hombre, dice, se hizo obediente hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. Pero dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo. Podemos imitar a Jesús. No, pastor, esto es muy difícil. Esto solamente es para los santos, para los que están bien comprometidos. No, tú tienes acceso a ello, porque la naturaleza divina está en ti. Desde el día que tú le recibiste a Él, a Jesús, en tu corazón, desde el día que tú lo aceptaste como Señor en tu corazón, desde ese día empezó a operar la naturaleza divina. Pero tu naturaleza carnal no te permite que la naturaleza divina triunfe sobre ti. Está escrito en Colosenses capítulo 2, versículo 9, vamos ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él, se refiere en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es un dato importante. Para mí es un dato revelador y quiero que lo sea también para ti. Porque yo, antes que leía esto con otra visión o con otra manera al leer la Biblia, yo decía: bueno, en Jesucristo está toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está en Jesús. Y decíamos: bueno, wow, solamente puede ocurrir en Él. Pero no, checa bien esto: que en Cristo habite corporalmente, habla de su cuerpo humano. Que en Cristo habite corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa que mientras Jesús estaba en esta tierra en forma humana, escucha bien, Jesús logró la transformación de la naturaleza humana a la naturaleza divina completamente. Y si Jesús lo logró siendo hombre, siendo un ser humano en la tierra, que nació del vientre de una mujer, que cumplió todo su proceso o ese procedimiento de ciclos, el crecimiento en la vida de Jesús, que tuvo dolor, que se cansaba, que comía, que dormía, Él pudo transformarse, reinventarse día con día, para que la naturaleza humana poco a poco fuera tomando la naturaleza divina completamente. Ahora, cada uno de nosotros debemos de seguir ese camino. ¿Cuál fue el camino de Jesús? Él fue humilde, Él fue obediente, Él tuvo fe en su Padre. Todas las cosas que su Padre decía, Él las creía. Él fue paciente desde el momento que vino a esta tierra hasta el día de su partida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo para participar ya de la naturaleza divina? Hacer lo que Él hizo. Segunda de Pedro capítulo 1, vamos ahí por favor. Segundo libro de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante. Pedro hablando a nosotros a través de esta carta. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Está hablando de un escalonamiento de cómo ir dejando la naturaleza humana corrupta para ir adentrándonos en la naturaleza divina. Amada iglesia, sí se puede, no le estoy diciendo cosas que no sean ciertas, están en la palabra. No lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza. Es la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es un verdadero milagro. Es un milagro creativo que Dios pueda obrar en mi vida para que la naturaleza humana sea vencida y entonces surja la naturaleza divina. Porque hasta entonces se hará evidente que tus acciones, que tus motivos y tus propósitos en tu vida se vuelvan divinos. Y esto va a ir por encima de lo que es normal para todas las demás personas. Cuando yo camino en la naturaleza divina, entonces mis acciones, mis motivos, mis propósitos se van a convertir en divinos. Y esto va a ir por encima de lo que para las demás personas es lo normal. Es el estándar. Y el resultado de todo esto en tu vida y en mi vida es Dios obrando un milagro en nuestra vida. El proceso de transformación, que tú dejes de ser quien tú quieres ser y que tú te logres convertir y en ser lo que Dios quiere que tú seas. Eso es un milagro. Y eso va a dar testimonio a las demás personas. El Espíritu de Dios obra en nosotros y hace que los pensamientos de Dios, aunque son más altos que los nuestros, esos pensamientos de Dios puedan estar en nosotros. Hoy muchos cristianos dicen que el hombre no puede tener los pensamientos de Dios. Y en parte es una verdad. Se cita la escritura en Isaías capítulo 55. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, está hablando Dios, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Verso 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esta palabra es una realidad, pero esta palabra fue antes de que Jesucristo viniera a la tierra y trajera el reino de Dios. Aquel que no conoce de Cristo, aquel que no le ha aceptado en su corazón, entonces sí, los pensamientos de Dios comparado con los pensamientos de esa persona son más altos. Hay una enorme diferencia. Pero cuando tú vienes al reino de Dios y el reino de Dios es llegado a tu vida y por ello recibes a Jesucristo, entonces tenemos acceso a los pensamientos de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 20, mire lo que dice Jesús, refiriéndose a él mismo. Mateo capítulo 8, verso 20, Jesús les dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre, se refería a él, no tiene donde recostar su cabeza. Esto es clave, esto es revelador. Jesús anda buscando donde reposar su cabeza. Y tú y yo sabemos que en la cabeza está la mentalidad, están los pensamientos, en la cabeza está la autoridad. Por eso Pablo en esa revelación dice en Primera de Corintios capítulo 2 verso 6, vaya allá, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego te habla a ti, me habla a mí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo sé que esto está explotando en tu cabeza y que el enemigo quiere confundirte para que no entiendas esta revelación. Sí, antes de Cristo los pensamientos de Dios eran una enorme diferencia contra nuestros pensamientos. Pero en Cristo Jesús, Él anda buscando dónde recostar su cabeza. Y Él quiere hacerla reposar en ti, para que tú puedas llegar a tener la mente de Cristo. Así que si nacimos de nuevo, a un nuevo nacimiento espiritual,
por recibir a Cristo en nuestro corazón, por recibir su palabra, por arrepentirnos y caminar en el camino que Él nos ha trazado, entonces la naturaleza divina, la mente de Cristo está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Reinventarnos, renovarnos día con día. Es como si tenemos un programa instalado en la computadora, pero no lo aprendes, no la enciendes para que trabaje. Entonces no va a funcionar, no se va a desarrollar esa programación que tiene la computadora, porque simplemente la tienes apagada. Tú y yo hemos sido diseñados con una naturaleza divina que se perdió en el huerto del Edén, pero en Cristo Jesús se recuperó. Ahora tienes que encender en tu vida esa naturaleza divina para que empiece a obrar en ti. La mente de Cristo en tu mente. Cambia tu manera de pensar y cambia tu naturaleza humana o carnal. Por eso necesitamos renovarnos o reinventarnos día con día. No fue fácil ni ha sido fácil dejar una vida de pecado para empezar a caminar en una vida con una naturaleza divina. Estamos limitados, humanamente hablando estamos limitados, pero hemos ido aprendiendo poco a poco a caminar en el Señor. Hemos ido aprendiendo día con día a caminar con el Señor. Es como hoy se nos pide adaptarnos a una nueva realidad. Se nos pide adaptarnos a una nueva normalidad. Y si usted no se adapta o usted no entra en esta nueva modalidad, va a batallar, va a sufrir. Tú y yo debimos de habernos adaptado a la naturaleza divina, a la nueva naturaleza en Cristo Jesús desde hace mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tengas de conocer a Cristo. Yo cuando he hecho cuentas siempre pierdo las cuentas, pero yo creo que tengo más de 27, 28 años o 29 años de haberle entregado mi vida a Cristo. Y si yo no me he adaptado a esa nueva modalidad de vivir una vida en Cristo, entonces yo seguiré batallando los siguientes años de vida que me tocan por vivir. ¿Cuánto tiempo tienes tú de haber entregado tu vida y tu corazón a Cristo? 5 años, 10 años, 2 años, y todavía no te adaptas a tu nueva normalidad de vida en Cristo Jesús. Tú estás batallando en vivir tu vida cristiana y vas a batallar los siguientes 10, 15, 20 o 30 años de vida o 50 años de vida que te restan por delante, porque no has querido adaptarte a tu nueva normalidad, que es la vida en Cristo, que es participar de la nueva naturaleza divina. Y yo me atrevo a decir algo más. No debería de ser una nueva naturaleza en nosotros, sino que debería de ser la naturaleza original con la que fuimos diseñados. Dice la Biblia que hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú y yo naciéramos, Él nos escogió y Él nos diseñó con una naturaleza divina. Entonces no debería de ser nueva para nosotros, sino que simplemente es el diseño original. Se perdió con Adán, pero cuando entramos al reino de Jesucristo, vino otra vez esa naturaleza, volvimos al diseño original. Y yo quiero terminar esta primera parte de ser participantes de la naturaleza divina poniéndote el ejemplo de alguien en la Biblia que lo logró entender. Y ese ejemplo es la vida del apóstol Pablo. La Biblia dice, casi en los primeros capítulos del libro de los Hechos, que Pablo o Saulo de Tarso era un enemigo de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Constantemente en Saulo de Tarso había amenazas hacia los hijos de Dios. Muchos fueron puestos en la cárcel por causa de Pablo. Muchos otros fueron torturados, otros más fueron llevados a una muerte horrible.
como lo fue el caso de Esteban, el primer mártir en el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso, llegó el día en que un momento llegó a tener un encuentro verdadero con Jesucristo. El libro de Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9 narran la conversión de Pablo y cómo cambió su nombre de Saulo a Pablo. Y en Pablo o en Saulo, desde que tuvo el encuentro con Jesús, él narra esa conversión en el libro de Hechos capítulo 9, versículos del 1 en adelante. No vamos a leerlo, está algo largo, pero ahí Pablo narra su conversión. Ahí Pablo narra cómo él tuvo que cambiar y cómo tuvo que dejar su naturaleza humana, carnal, pecaminosa, corrupta, cambiarla por la naturaleza divina de Dios. Tal fue el caso que en 2 de Corintios capítulo 7, y ya vamos a terminar, 2 de Corintios capítulo 7 versículo 2, dice el apóstol Pablo en esta carta: admitidnos, o está diciendo Pablo, recíbanme, admítanme. Y él mismo da testimonio de sí diciendo: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo está hablando y está escribiendo acerca de él mismo, diciendo que ahora en él opera la naturaleza divina. Cuando en otro tiempo, antes de Hechos capítulo 9, Pablo era un perseguidor de la iglesia, Pablo era un hombre corrupto, Pablo era un hombre que engañaba, Pablo era un hombre que agraviaba a los demás. Pero ahora se levanta y da testimonio diciendo: ya no lo he hecho, cambió mi naturaleza, empecé a obrar y a moverme en la naturaleza divina de Dios. El mismo Pablo fue el que escribió que las cosas viejas en su vida habían pasado, porque ahora él era una nueva criatura en Cristo. Fue el mismo Pablo que escribió: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque él entendió que tenía y tuvo el acceso a la naturaleza divina. La naturaleza de Cristo estaba en él. Por eso es que, amada iglesia, nuestro caminar en la vida debe de llevarnos al punto en donde nos vean a Cristo y no a nosotros. En la medida que vamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que la gente cuando te vea a ti, vea a Jesucristo en ti a través de nosotros. Porque estarás permitiendo que la naturaleza divina esté obrando en ti. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Renovándonos día con día, pareciéndonos cada día más a Él, que desaparezca todo lo carnal en nosotros, reinventándonos cada día hasta lograr alcanzar la naturaleza divina con la cual Dios nos diseñó desde un principio. Volvamos al diseño original para que dejemos de batallar en la vida, en estos tiempos y en los años que todavía nos queden por delante. Padre, yo doy gracias por la palabra que hoy ha sido hablada. Gracias por la exposición y la revelación de tu palabra. Mi Dios, que esta escritura, que esta enseñanza de ser participantes de la naturaleza divina, la podamos entender, Señor, y pueda venir esa revelación a nuestro espíritu, y que podamos, Señor, empezar a caminar en ella, en el nombre de Jesús. A ti damos toda honra, a ti damos toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te invito a que el día de mañana estés conectado. Es la reunión de matrimonios, 8 de la noche en punto. El viernes nuestro tiempo de oración, 8 en punto. Sábado reunión con los jóvenes, 6:30. Y domingo reunión general a las 11 de la mañana. Recuerda que este próximo domingo 28 de junio tendremos la primera transmisión de la reunión de los niños a las 10 de la mañana el próximo domingo, para que tengas ya lista la televisión conectada. Levanta a tus hijos con tiempo, dales de desayunar, que estén despiertos, que estén bañados, que no estén modorros, para que puedan entrar en va a haber un tiempo de alabanza para niños, va a haber un tiempo de la palabra de Dios que va a ser sin duda alguna de bendición para ellos.
Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche y un buen provecho en tu cena. Pedimos que sigas orando por la hermana Yolanda Benavides, por mi cuñado Ricardo Cortés, y que Dios les traiga pronta sanidad y pronta recuperación. Buenas noches.